Continuamos estudiando el misterio de la redención y vamos a hablar de la manifestación final del conocido que acabamos de estudiar, misterio de la iniquidad. La cabeza terrenal del misterio de la iniquidad, la cabeza espiritual es Satanás mismo. La cabeza espiritual del misterio de la iniquidad es el antimesías. Pero ¿quién? Muchas personas buscan saber quién es este tan comentado antimesías, que ha sido conocido popularmente como el anticristo. Ha sido popularizado el término anticristo, es interesante, que ha sido popularizado por Hollywood, más que por la enseñanza dentro de la teología cristiana tradicional. El mundo ha conocido más a este personaje como el anticristo a través de las películas de Hollywood. Y nos debe llamar la atención que se hayan hecho tantas películas en torno a la figura de este famoso antimesías. Sin embargo, ¿quién es el antimesías? Hay una vez más una cantidad de profecías, de posturas y de teologías en relación con el antimesías, pero para saber quién es el antimesías, debemos ir primero que todo a la Escritura, a la santa palabra del Eterno nuestro Elohim, que vive y permanece para siempre. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, nosotros vemos en el capítulo 13 y el versículo 5 dice: y le fue dada una boca que hablaba grandezas y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar 42 meses. Aquí se está refiriendo a la bestia. Mire, vamos a leer desde el versículo 1. Y del mar vi subir una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos había 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Se está refiriendo al dragón del capítulo 12, que tiene que ver con la señal que Juan vio en el espíritu en el cielo. Primero vio una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y su cabeza con 2 estrellas, representativo de Israel. La mujer que dio luz un hijo que fue arrebatado por Elohim para su trono. Y la otra señal, el versículo 13, es un dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y su cabeza 7 diademas. Representa a Satán y a su reino. Y en el versículo 13 hay una bestia que es la manifestación terrena de Satanás y su reino. Y esta bestia, se comienzan a definir las características de esta bestia. Y tenía, en el versículo 2 dice que tenía partes de leopardo, y tenía parte de oso, pies como de oso, boca de león. Y recibió por parte del dragón, de Satán, recibió poder y su trono y una gran autoridad. El versículo 3 habla de un evento de que una de sus cabezas fue herida de muerte, pero su herida fue sanada. Y hay varias cosas que podemos hablar respecto aquí, pero no es el momento. Estamos hablando de forma fundacional y resumida en relación al proceso de la redención. Estudiaremos luego a profundidad lo que es el antimesías, el misterio de la divinidad, que así el Eterno nos los permite, y los detalles de la redención. Y en el versículo 4 del capítulo 13 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada una boca que hablaba grandezas y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar durante 42 meses, 3 años y medio, 2 tiempos, un tiempo y medio tiempo.
Versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Elohim para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en el cielo. Estas es las características, y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Y le adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Oiga lo que dice aquí el libro de Apocalipsis capítulo 13 versículo 9. Yeshua le dice a Yohanan: si alguno tiene oído, oiga. En otras palabras, estudie esto, escudriñelo. No está en un nivel pasha, que es el nivel literal en hebreo. Está en un nivel sot, nivel misterio. Debe desentrañarlo. Si vemos que las características de esta bestia, que es el último gobernante mundial, el que ha sido conocido popularmente como el anticristo, esta bestia, recuerde que en el libro de Daniel, en el capítulo 7, nosotros podemos conseguir claves respecto de esto. El libro de Daniel, capítulo 7, a Daniel le son presentados los cuatro últimos imperios mundiales en forma de cuatro bestias. Y la primera bestia era el imperio babilonio. Y la segunda bestia, el imperio babilonio era representado como un león que tenía alas de águila. La segunda bestia era un oso que se alzaba de un costado más que del otro. La tercera bestia era un leopardo que tenía 4 alas sobre su espalda. Y la cuarta bestia era espantosa y terrible en gran manera, dice el versículo 7. La primera bestia, versículo 4 del capítulo 7, representaba el imperio babilonio. La segunda bestia, versículo 5, representaba el imperio medo-persa, representado en un oso. La tercera bestia, versículo 6, representaba al imperio griego. Y la cuarta bestia, versículo 7, representaba, aquí está la clave, al imperio romano. En el capítulo 13, vemos que esta bestia, en el capítulo 13 de Apocalipsis, vemos que la bestia, este gobernante último mundial, tendría componentes dentro de su gobierno que vendrían de las otras bestias anteriores, de los otros gobiernos anteriores, de los otros reinos. Pero aquí está la clave, la primera clave importantísima, para que no entremos en conjeturas. La Escritura dice que la última bestia es la cabeza y el gobernante del último imperio que gobernaría sobre la tierra. Y este imperio se llama el Imperio Romano. Hay muchos detalles sobre ello, pero solo debo decirle que aunque muchas personas piensan que el Imperio Romano se extinguió, e incluso algunos teólogos hablan del resurgimiento del Imperio Romano, o para referirse al antimesías hablan del Imperio Romano restaurado. Cuando usted mete la lupa bien en la historia del Imperio Romano, se dará cuenta que el Imperio Romano en la realidad no sucumbió o cayó, sencillamente mutó, cambió de forma, se mimetizó, se camufló y continuó gobernando el mundo occidental. A lo largo de la historia continuó estructurando su sistema de gobierno, su sistema político, su sistema religioso, científico y cultural, y actualmente gobierna el planeta Tierra. Esta es la primera clave para identificar quién ha de ser el antimesías. Lo otro es que su doctrina político-religiosa, su sistema de gobierno, tiene componentes paganos, culturales y también científicos que provienen del imperio babilonio, del imperio medo-persa y del imperio griego. Esto es muy importante. Babilonia y sus misterios religiosos. Medo-Persia y su religión zoroástrica. Pues Grecia y su filosofía y paganismo griego. Y el ideal griego, la belleza, la perfección humana, el humanismo griego. Otro evento interesante es que esta bestia fue herida y resucitó. Ahí hay una clave muy interesante.
puede alegar al Imperio Romano, que fue herido y resucitó, y también puede alegar de que precisamente esta bestia o este antimesías opere una falsa resurrección para asombrar al planeta Tierra. Recuerde que el libro de Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2 y en el versículo 9 dice que el advenimiento es por obra de Satanás, con toda clase de poderes y señales milagrosas y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que perecen, recompensa por no haber acogido el amor de la verdad para ser salvos. Es mentiroso, es engañoso todo lo que va a hacer esta bestia, y si la persona del antimesías experimentara una resurrección sería mentirosa, porque nadie puede volver de la muerte a menos que el Eterno lo haga volver de la muerte. Esto está establecido claramente en la Escritura. Otra característica es que provocará que todas las naciones de la tierra adoren al dragón y adoren a la bestia y lo vean como un dios. Otra característica de esta bestia es que hablará grandezas, hablará de forma blasfema. Blasfema es hablar perversidades en contra de Elohim, maldecir en contra del reino de Elohim, en contra de Elohim mismo. Y le fue dada autoridad para actuar durante 42 meses. La otra característica de este último gobernante mundial, de este último emperador romano, es que su gobierno durará 3 años y medio, comprimidos. Digo comprimidos porque eso lo narra capítulo Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Y reitera en el versículo 6, será un blasfemo, un anomos, un inicuo, y abrió su boca en blasfemias contra Elohim para blasfemar su nombre y el tabernáculo de los que moran en el cielo. Generará persecución contra los escogidos, lo ha hecho a lo largo de toda la historia para que usted sepa, y todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro del Cordero que fue inmolado, lo adorarán a esta bestia, a este gobernante, como si fuera un dios. El emperador romano tenía 2 características distintivas muy claras. La primera, él era la cabeza política de Roma. Pero la segunda es que él era el sumo sacerdote de la religión solar de Mitra. Y él mismo era el representante o la manifestación terrenal de Mitra, razón por la cual el emperador era llamado el Divifilio, el hijo del dios Mitra y la manifestación terrena de Mitra. En otras palabras, era un dios en la tierra de acuerdo a su religión y se hacía adorar como a un dios. Al mismo tiempo era el sumo sacerdote, era llamado el Pontifex Maximus, el sumo pontífice de los misterios mitraicos. La palabra pontífice viene del latín constructor de puentes. Era un título que aplicaba a los sacerdotes de la Roma antigua y que luego fue heredado por el emperador como cabeza máxima del imperio. Y manifestación terrena de Mitra, el dios Sol, el dios de los ejércitos romanos. Este constructor de puentes no construía en esencia, aunque sí lo hacía, era una especialidad del Imperio Romano construir puentes. Sí, pero básicamente esta construcción de puentes tenía que ver con construir un puente espiritual como sacerdote para conectar al pueblo romano con Mitra. Por eso le he llamado el Pontifex Máximo, el sumo pontífice de los misterios mitraicos. Tiene usted ahora al emperador romano, al último emperador romano, quien será cabeza mundial del imperio romano, quien controlará todas las naciones de la tierra, porque aquí lo dice claramente que se le dará autoridad sobre toda tribu, nación y lengua. Se le dará autoridad a
a esta bestia. ¿Ok? Y autoridad para actuar durante 42 meses. Todas las tribus de la tierra le adorarán. Y será la cabeza política del imperio, pero también será un sumo sacerdote de la religión satánica de Mitra. Este será el último emperador romano. Para definir aún más claramente y conectar y reforzar con esta palabra, tenemos en el libro de Daniel capítulo 7 y el versículo 25. Dice, hablará palabras contra el Altísimo, hablará palabras contra el Altísimo y quebrantará a los santos de Elohim e intentará cambiar los tiempos y la Torá. Y serán entregados en su poder por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Hay una serie de profecías que van definiendo el perfil de este último emperador romano. No se equivoque, no piense solo en el antimesías como algún personaje aislado por allí que va a surgir en algún lugar. Es el último emperador romano. Ese es el antimesías. El nombre lo conoceremos en el momento adecuado, pero él será el último emperador romano. Daniel 7:8. Estaba observando los cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, cuernos de la cuarta bestia, espantoso y terrible en gran manera, aunque que todo destrozaría y trillaría. Salía de entre ellos, entre los cuales 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz, y aquí este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Este cuerno pequeño se refiere a un reino que a los ojos parece pequeño, pero su influencia es de nivel global. Este rey será identificado como alguien que parece pequeño, pero en realidad es la cabeza del Imperio Romano. Controlará el planeta Tierra. Daniel 7:20. Daniel 7:20 dice, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro cuerno que le había salido, ante el cual habían caído 3 cuernos. Este cuerno tenía ojos y una boca que hablaba grandes cosas, como dice también Apocalipsis 13. Y su aspecto era más imponente que el de sus compañeros. En Daniel capítulo 8, versículo 24. Daniel capítulo 8, versículo 22 al 24. En el capítulo 8 se enmarca la confrontación que habría entre el imperio medo-persa y el imperio griego. Como este imperio medo-persa sucumbiría ante el poder de Alejandro Magno. Y es representado en 2 carneros. El macho cabrío, carnero y macho cabrío. El macho cabrío era el rey de Grecia. Y un gran cuerno entre sus ojos sería el primer rey. Este es Alejandro Magno. El versículo 22 dice, y en cuanto al cuerno que fue quebrado y le sucedieron 4 en su lugar, significa que de esta nación se levantarán 4 reinos, pero no con la fuerza de él. Los 4 generales que heredaron el reino de Alejandro Magno, no tuvo hijos herederos. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores hayan completado su transgresión, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Recuerden que vamos a estudiar a más detalle esta figura del antimesías, pero estos reyes, muchas personas creen que estos reyes en el planeta Tierra han sido reyes porque sencillamente venían de una familia real. Las familias reales de la Tierra se consideran a sí mismas como elegidas divinamente por sus falsos dioses, que en realidad es Satán y sus huestes de principados y demonios. Y fundamentan su autoridad en el conocimiento de ciertos misterios, que no son más que el plagio, el robo de los conocimientos de la Torá. Explicaremos en otra ocasión. Su poder será enorme, versículo 24, pero no por su propia fuerza, aunque causará grandes ruinas y prosperará, y actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y se ensoberbecerá en su corazón, y en tiempo de seguridad destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Este
el final del reinado, hacia el final del reinado griego, está refiriéndose a este cuerno que no fue quebrantado por mano humana, se está refiriendo a Antíoco Epifanes, que en el año 165, 167, 165 antes del Mesías, invadió, como también lo narra en Daniel capítulo 11, invadió la tierra de Israel y se levantó una rebelión de parte de un grupo de sacerdotes que fueron llamados los Macabeos, Matatías, Yehuda, Matatías y sus hijos, y levantó un movimiento, una rebelión que terminó con la dominación griega en Eretz Israel. Bueno, tiene detalles porque a la final los macabeos, los descendientes de los macabeos hicieron alianza con Roma y luego entró el dominio romano, pero en esencia terminó, digamos de esta manera, con el reinado de griego en Israel, específicamente con lo que se conoce como el reinado Seleucida. Era uno de los 4 generales seleucos descendientes que heredaron el reino de Alejandro Magno. ¿Por qué he referido acá en relación con el antimesías? Porque este personaje, Antíoco Epifanes, que fue muerto no por mano humana, es una figura que Yeshua usó para hablar del antimesías. Y se encuentra esta figura en el libro de Mateo 24, versículo 15. Dice Yeshua, en Mateo 24, versículo 15, narrando lo que había de acontecer, la secuencia de los eventos. Por favor, estudie Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Dice, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, dicha por el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que esté leyendo, entienda. Antíoco Epifanes se convierte entonces en un icono de referencia, en un hito de referencia en relación a cómo ocurriría en Eretz Israel, específicamente la tierra de Israel, la manifestación del antimesías. Muchas personas dicen que el antimesías engañará a los judíos porque creerán que él es el Mesías. Esto no es verdad. Ningún judío va a creer que el antimesías es el Mesías de Israel. Pero estudia la historia de Antíoco Epifanes y la rebelión de los macabeos y se dará cuenta de que muchos judíos aceptaron el gobierno helenista a conveniencia, se enamoraron del gobierno helenista, y no es solo que esto va a pasar, esto está pasando ya en Israel con el gobierno sionista. Para establecer un gobierno humanista, el ideal griego dentro de Israel, esto desató la furia de muchos sadiquín, comenzando por los macabeos. En Israel se levantó toda una rebelión, terminó en una guerra civil y una guerra en contra de las fuerzas de Antíoco Epifanes. Por esto Antíoco Epifanes es una referencia. ¿Qué otro asunto hizo Antíoco Epifanes? Que está descrito también, que va a ser el antimesías. Cuando el templo se ha construido, por cierto, este templo que está por construirse, entonces el antimesías, como Antíoco Epifanes entró en el templo, sacrificó un cerdo y derramó la sangre en el lugar santísimo. Un animal que es abominable delante del Eterno desde el punto de vista ceremonial. Y puso una estatua de Júpiter en el lugar santísimo. Y se proclamó a sí mismo como un Elohim, como un Dios. De allí su nombre Antíoco Epifanes, que viene de Epifaneia, Dios manifestado. Es una figura para comprender el antimesías. Esto es bien importante que nosotros lo comprendamos. Esto nos va definiendo el comportamiento que va a tener el antimesías. También según el Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 3, habla en qué momento será la manifestación del antimesías, en qué momento será la venida de Yeshua, y también nos habla de que entrará en el templo de Elohim y se hará pasar como un Elohim y se hará adorar como si fuera Elohim. De la misma manera hay una referencia en Daniel 11, 28, Daniel 11, 30, 31, que da el capítulo 11 de Daniel, para que usted lo sepa, narra las guerras entre los reyes seleucidas y los ptolomeos, los que gobernaban desde Siria y los que gobernaban desde Alejandría en Egipto.
Pero allí el Eterno coloca entre las figuras de estos reyes las características del antimesías y habla del antimesías. Por ejemplo, versículo 30 y 31 dice: porque vendrán contra él naves de Quintín y será intimidado y volverá y se indignará contra el pacto santo y hará según su voluntad y volverá y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. ¿Ve? La apostasía que va a haber en Israel, que ya hay en Israel actual, en el ex Israel. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán allí una abominación desoladora. Lo hizo Antíoco Epifanes y lo va a hacer el antimesías, el último emperador romano. Capítulo 11 de Daniel, versículos 36 y 37 dice: aquel rey pues hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Elohim, y contra el Elohim de los dioses proferirá cosas espantosas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo decretado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del deseo de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque se engrandecerá a sí mismo por sobre todas las cosas. No se engañe creyendo que, como dijo el cardenal Roberto Bellarmino en el siglo XVI, el antimesías, el último emperador romano, va a ser un judío. Podrá tal vez tener sangre judía, como muchas personas del planeta Tierra tienen sangre judía y no lo sabe. Pero en esencia, al hablar del Dios de sus padres, es que será un apóstata dentro de su religión. ¿Okay? Y todo también nos indica que será un hombre que no hará caso al amor de las mujeres, que tendrá, como también era común en los reyes griegos, será de perfil homosexual. Allí está también lo que dice, esto se corresponde con lo que dice 2 Tesalonicenses 2:4, Apocalipsis 13:5 al 6 y Apocalipsis 13:11. El antimesías será entonces el último emperador romano. Iremos estudiando las características del emperador romano, pero se lo dejo a ustedes, comience a estudiar o sigue estudiando, profundice en cuál era el sistema de gobierno romano, cómo manejaba sus finanzas, la política y sus ejércitos el emperador romano, y usted se dará cuenta que vivimos actualmente en medio del imperio romano. Todo está listo para la manifestación del antimesías. Allí acabamos de narrar también, de acuerdo a la escritura, no hicimos grandes interpretaciones, sencillamente dejamos que la escritura hablara por sí misma, lo que el antimesías debe hacer. Recuerde que el antimesías es un político y es un sacerdote global. Esto es importante que usted lo sepa y lo comprenda. Muchas personas especulan y hablan visiones y profecías. Tengan mucho cuidado y vamos a hablar a continuación, después de la profecía, en el próximo video. La profecía y la redención. De que el antimesías vieron una visión que era el presidente tal o el príncipe tal o aquel o lo otro. Ninguna profecía puede venir por interpretación, puede venir de manera independiente a la escritura. Hay que tener mucho cuidado con esto. No puede ir de manera independiente a la escritura. Lo dice claramente el apóstol Kefas en el capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura surge por iniciativa propia, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Elohim, siendo guiados por el Espíritu de Elohim, el Espíritu Santo. La profecía no puede descontextualizarse, divorciarse de la palabra de Elohim. No puede, en ningún momento. Este personaje, el antimesías, también tenemos una conexión con la cual vamos a cerrar esta sección. Está en el libro de Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17 nos presenta a una mujer que está montada sobre el dragón, sobre la bestia escarlata. Igual tiene 7 cabezas y 10 cuernos, Satán. O sea que la mujer está en una perfecta unidad con Satán. Recuerden que una mujer es un cuerpo de personas, representado en la escritura, un cuerpo religioso también de personas. Esto es importante. Se le llama Babilonia. Y también se le define al final como la ciudad que reina
Versículo 18, capítulo 17. Y la mujer que viste es aquella gran ciudad, entiéndase ciudad-estado, la cual tiene dominio sobre los reyes de la tierra. Si Apocalipsis 13 nos narró las características del antimesías, enmarcándolo en una bestia. Daniel capítulo 7, versículo 25. Daniel capítulo 8 también nos habló respecto de este antimesías o de esta bestia. Daniel capítulo 7, versículo 25. Tenemos también Daniel capítulo 8, 24, 25, Daniel 11, 28, Daniel 11, 30, 31, Daniel 11, 36, 37, Mateo 24, 15, Revelaciones, Apocalipsis 13 del 5 al 6, Apocalipsis 13, 11 y 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Suficiente argumento escritural. Nos habla de que este emperador romano, este último, gobernará sobre el planeta Tierra. Y Apocalipsis 17, 18 nos dice que esta ciudad es la que gobierna sobre todos los reyes de la Tierra, sobre todo el planeta Tierra. Entonces, esta ciudad es la ciudad del emperador romano. Y esta ciudad, este estado del cuerno pequeño, esta nación, es la nación del emperador romano. Allí está. De allí surgirá. Allí habita el antimesías, en la ciudad grande de Babilonia, una ciudad político-religiosa. Continuaremos hablando sobre el tema. Por favor, no sea movido por cualquier viento de doctrina. Vayamos a la Escritura y seamos convencidos por la palabra del Eterno. El Eterno le corone de grandes y poderosas bendiciones y abundante revelación.